Hola, me presento. Mi nombre es Jesús Elías Collichín, de la Universidad Autónoma de Campeche, estudiando la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo. Hoy vengo a presentarles el tema de los helmintos de la materia parasitología. Comenzando que los helmintos son organismos pluricelulares de tipo vermiforme, es decir, con forma de gusano, que pertenecen en el reino Animalia. Son parásitos que pueden infectar a los seres humanos y a muchos otros animales, viviendo dentro de su cuerpo, obteniendo de él los nutrientes que necesita para sobrevivir. El estudio es fundamental en la parasitología porque representan un problema importante de la salud pública en regiones tropicales o subtropicales, donde las condiciones sanitarias favorecen al parásito en su transmisión. Estos parásitos se dividen principalmente en dos grupos, en los grupos nemátodos, gusanos cilíndricos, y en los grupos platelmitos, gusanos planos, que en este segundo los platelmitos también se subdividen en tremátodos, duelas y cestodos tenias. Cada grupo posee características morfológicas únicas, que biológicamente particulares, así como distintos mecanismos de infección y desarrollos dentro del huésped. También me gustaría mencionar que los mitos tienen ciclos de vida complejo que pueden involucrar uno o varios huéspedes. En el ser humano pueden habitar en diferentes órganos, perdón, como en el intestino, el hígado, pulmones, etcétera, causando enfermedades que van a cuadros leves de infecciones graves con daño tisular y desnutrición. El conocimiento de su morfología, ciclo biológico y mecanismos de, de infección es esencial para el diagnóstico, prevención y control, ya que las infecciones helmintas continúan afectando a millones de personas día a día en el mundo, especialmente en zonas bajos recursos sanitarios. Bueno, comenzando con la fasciola hepática con los tremátodos, podemos mencionar que la fasciola hepática en su forma de huevo, en su estadio de huevo, mide entre 140 micrómetros en un intervalo de 130 a 150 de forma ovalada, y puntos importantes para su estructura o para identificarla: la presencia de un opérculo en un extremo según su tamaño y coloración natural que les permite, les imparte las sales biliares. Bueno, pasando a la forma de adulto, estas llegan a medir hasta 30 de largo y 15 de ancho, siendo un tremato de gran tamaño, aplanado, foliácea, forma de hoja, y presentando un extremo anterior cónico y un extremo posterior más ancho, redondeado. Presencias en su estructura de interés, como podemos ver en las imágenes, tienen ventosa oral en el extremo anterior y ventosa ventral acetábulo en posición submediana. También podemos observar que tiene testículos ramificados situados en la parte posterior del cuerpo, útero enrollado en la zona media, lleno de huevos amarillos, ciego intestinal bifurcado y con ramificaciones laterales. Puntos importantes para su identificación son tamaño grande, cuerpo en forma de hoja y coloración marrón clara. Presentan presencia de ventosas y órganos internos ramificados. Localización en los conductos biliares del hígado del hospedador definitivo, eh, y prurito académico. En las fases agudas de la infección, la migración del parásito a través de la parénquima hepático puede causar reacciones alérgicas y prurito debido a respuestas inmunológicas del huésped. Un comentario que se podría mencionar es de que es el agente causal de la fasciolasis hepática. Los adultos pueden vivir varios años en los conductos biliares, donde provocan inflamación, fibrosis y alteración hepática. Su diagnóstico se confirma mediante observaciones de huevos operculados en muestras fecales. Pasando al ciclo de vida o ciclo biológico de la fasciola, los huevos inmaduros se eliminan con las heces y al llegar al agua dulce, eh, se se embrionan en unas 2 semanas, liberando mirácidos que penetran en un caracol hospedador intermediario. Dentro del caracol se desarrollan las fases esporócitos, redia y cercaria. Las cercarias salen del caracol y se enquistan como metacercarias
en plantas acuáticas como berros. El humano o los animales se pueden infectar al ingerir vegetales con metacercarias, las cuales se desenquistan en el duodeno y migran al hígado y se establecen en los conductos biliares, donde se transforman en adultos y producen nuevos huevos. La maduración del parásito tarda aproximadamente de 3 a 4 meses. Bueno, siguiendo con el tremátodo Paragonimus mexicanus, en su estadio de huevo tiene un tamaño promedio de 96 micrómetros en un intervalo de 80 a 120. Esta tiene una forma ovalada y presencias de su estructura de interés presentan un color amarillento ocre y son opérculos no embrionados. Puntos importantes es de que la coloración característica lo hacen verse sin necesidad de yodo-lugol. La expectoración o esputo de los enfermos presentan hilos que aparentan ser óxido donde están presentes los huevos. Bueno, pasando al estadio adulto, estos llegan a tener un tamaño que miden entre 8 a 15 milímetros de largo y 4 de 5 milímetros de ancho. Estos presentando una forma ovoide, robusta, aplanada, con una apariencia característica similar a un grano de café, de color marrón rojizo, debido a los pigmentos del parásito y a los restos de sangre ingerida. Algunas características de presencia de su estructura: dos ventosas, una oral para alimentación y fijación y una ventral solo para fijación. También tiene ovario lobulado, situado por delante de los dos testículos ramificados, típicos de los tremátodos hermafroditas. El útero está enrollado, que contiene huevos operculados. Puntos importantes para su identificación: su forma ovalada y color marrón rojizo son distintivos, ubicados habitualmente en pulmones de los hospederos definitivos, humanos o mamíferos carnívoros. Estas se diferencian de otros tremátodos por su apariencia de grano de café y por encontrarse en quistes pulmonares. Pueden confundirse con otras especies de género Paragonimus, por lo que se usa la morfología del huevo y estudios moleculares para confirmar su especie. Prurito académico: durante la migración larvaria, hacia los pulmones pueden provocar reacciones alérgicas o prurito cutáneo, asociado a las respuestas inflamatorias del huésped. Un comentario que podríamos mencionar es que el agente causal de la paragoniasis pulmonar, que clínicamente puede confundirse con tuberculosis por los síntomas respiratorios, tos crónica y hemoptisis. Los adultos viven encapsulados en quistes pulmonares, donde liberan huevos que son expulsados por esputo o deglutidos y eliminados en heces. Bueno, pasando a su ciclo biológico, los huevos no embrionados se eliminan en el esputo o pueden ser deglutidos y salir con las heces. En el agua dulce, los huevos embrionan y liberan miriácidos que penetran en un caracol, primer huésped intermediario. Dentro del caracol, el parásito pasa por las fases esporócitos, redia y cercaria, donde las cercarias salen del caracol y penetran en un crustáceo, un cangrejo o una langosta, donde se enquistan como metacercarias y la forma infectante para el ser humano. El hombre se infecta al consumir crustáceos mal cocidos y crudos, que contienen metacercarias. Una vez ingeridas, las metacercarias desenquistan en el duodeno, atraviesan la pared del intestinal, y migran a la cavidad peritoneal y al diafragma hasta llegar a los pulmones, donde se encapsulan y maduran a adultos. El periodo desde la infección hasta la producción de huevos es de aproximadamente de 2 a 3 meses y los parásitos adultos pueden vivir de hasta 20 años. En ocasiones, las larvas pueden migrar a otros órganos, como el cerebro o músculos, donde no completan su ciclo. Bueno, comenzando con la familia de cistosomas, comenzando por Cistosoma japonicum en su estadio huevo, podemos mencionar que el tamaño promedio es de 85 micrómetros en un intervalo de 68 a 100. Tiene una forma ovalada esférica
y con espícula lateral poco visible. Presencia de su estructura de interés, podemos recalcar que la espícula lateral no es tan visible, son de color amarillento ocre y embrionado. Puntos importantes para su identificación es su gran tamaño, la forma, que es esférica, y, como lo estoy recalcando, la espícula lateral. Pasando al estadio adulto, los machos llegan a medir de 10 a 15 milímetros y las hembras aproximadamente de 20. Estas presentan una forma aplanados dorsoventralmente en machos, con canal ginecóforo dentro donde se alojan, las hembras. La estructura de interés, podemos recalcar más que nada el canal ginecóforo en machos para la identificación. Y puntos importantes es de que en adultos con dimorfismo sexual marcado, en machos con el canal ginecóforo, y distribución geográfica normalmente se encuentra en Asia Oriental, en China, Filipinas, Japón, etc. El prurito académico, eh, los huevos provocan inflamación intestinal hepática. Importante para diferenciar clínicamente diferenciarlo de cistosoma motivium, que afectan principalmente las vías urinarias. Un comentario que podemos destacar es que la identificación microscópica de este parásito se basa principalmente en la forma de sus huevos y en su espina muy pequeña del huevo. Se observa en adultos en biopsias y autopsias, es rara, por lo que el diagnóstico suele depender de huevos en heces o pruebas serológicas. Siguiendo con la familia de cistosomas, pasando a la cistosoma Manzoni, comenzando por el estadio huevo, que es un tamaño promedio de 144 micrómetros en un intervalo de 114 a 180. Estas presentan de una forma ovalada transparente con espícula lateral muy visible. Su estructura, para que se presencia más de los huevos que son eliminados y embrionados con el miracidio. Presentan una cubierta fina y transparente en una gran espícula lateral prominente. Puntos importantes para su identificación es la gran espícula lateral, lo que estaba mencionando, que la mayoría de los huevos son visibles y se no, aparentemente, no la observan, no se puede observar. Si no se puede observar, es más recomendable dar un ligero golpe en el cubreobjetos y hacerla evidente. Pasando al estadio adulto, podemos mencionar que el macho llega a medir de 10 a 12 milímetros de largo, y la hembra llega a medir de 14 a 20 milímetros de largo, más delgada que el macho. También estas presentan una forma aplanados dorsoventralmente, machos más cortos y robustos con canal ginecóforo, donde se alojan las hembras, y las hembras más delgadas y alargadas, adaptadas para alojarse en el canal del macho, como se puede observar en la imagen. Presencia de estructura de interés es el canal ginecóforo en el macho. También tegumento con espinas diminutas distribuidas en la superficie del cuerpo. Órganos reproductores visibles, testículos en el macho, ovario y útero en la hembra. Puntos importantes para su identificación es dimorfismo sexual marcado, el canal ginecóforo característico del macho, superficie corporal con espinas pequeñas, menos prominentes en algunos otros tremátodos. El prurito académico, los adultos se localizan en venas mesentéricas, donde pueden inducir inflamación hepatoesplénica y fibrosis si la infección es crónica. Comentarios que podríamos mencionar: la observación directa de adultos en humanos es rara, generalmente se estudia en modelos animales o autopsias. La identificación en el laboratorio usualmente se apoyan en el examen de huevos en heces fecales. En la imagen podemos ver que la hembra es delgada y reside en el canal ginecóforo del macho más grueso, como se ve. Bueno, acabando con la familia de cistosomas,
Pasando a Cistosoma emotibium, que en su estadio de huevo presenta una forma ovalada, en un tamaño de 110 a 170 micrómetros. Se identifica por su forma ovalada, con una espina terminal prominente. La espina en la especie, es una espina terminal larga y distintiva. Presenta un color incoloros o de forma amarillento pálido. Contiene un miracidio maduro en el interior y son excretados, en la orina, lo que puede causar hematuria, sangre en la orina. Bueno, pasando al estadio adulto, estos llegan a tener un tamaño de 10 a 25 milímetros de largo. Su forma cuerpo alargado, plano, dorsoventralmente, con extremos afilados y ligeramente puntiagudos. La coloración amarillenta a marrón en adultos, y algunas estructuras de interés que se pueden observar es la ventosa oral, ubicada en el extremo anterior, usada para fijación en el conducto biliar, y la ventosa ventral a acetábulo más pequeña, ubicada en la región media. Los órganos reproductores hermafrodita, testículos bilobulados, posteriores ovarios, situados anterior al testículo, útero largo y enrollado. También un tegumento con espinas pequeñas ayuda a la fijación en conductos biliares. Puntos importantes para su identificación es de que en adultos son alargados y planos, dos ventosas claramente visibles, la oral y ventral, y distribución geográfica, que estas se encuentran mayormente en Asia Oriental. Prurito académico: se localizan en los conductos biliares, causando inflamación crónica y en infecciones prolongadas, riesgos de colangiocarcinoma. Y comentarios: podemos mencionar que el diagnóstico principal es por examen de heces, huevos en heces. Los adultos rara vez se observan directamente en humanos, suelen estudiarse en un modelo animal o post-mortem. La morfología de los órganos reproductores y la presencia de ventosas son claves para la identificación de estas distintas especies. Bueno, pasando el ciclo biológico, como podemos observar, los huevos se eliminan con las heces para Cystosoma mannsoni y Cystosoma japonicum. Para la orina se elimina Cystosoma hematobium. En el agua dulce podemos ver que los huevos eclosionan liberando mirácidos que buscan penetrar caracoles específicos, primer huésped intermediario. Dentro del caracol, el parásito pasa por dos generaciones de esporócitos, produciendo cercarias que son liberadas al agua. Estas cercarias bifurcadas nadan, nadan activamente y penetran la piel del huésped humano, transformándose en esquitosómulas. Las esquitosómulas migran por el sistema venoso y pulmonar hasta llegar al hígado, donde maduran los adultos machos y hembras. Luego se establecen en diferentes vénulas según depende de la especie. Para Cystosoma mannsoni, en las véndulas mesentéricas inferiores, intestino grueso. Cystosoma japonicum, en las vénulas mesentéricas superiores, intestino delgado. Y Cystosoma hematobium, en las vénulas del plexo vesical y pélvico, vejiga urinaria. Las hembras depositan los huevos que atraviesan las paredes intestinales, y, o vesicales, y son eliminados con las heces o la orina completamente del ciclo. Bueno, pasando al último tremátodo, que es Clonorchis sinensis, empezado por su estadio adulto, que es un promedio de 30 micrómetros en un intervalo de 27 a 35. Estos huevos presentan una forma ovalada. En su estructura podemos ver que podemos mencionar que no embrionados, operculados en un extremo, y en el otro extremo presentan una prominencia o botón. Puntos importantes para su identificación es la presencia del botón en uno de sus extremos, y su tamaño lo hacen ser muy especial. Bueno, pasando a su estadio adulto, tienen un tamaño de 10 a 25 milímetros.
Esos tienen cuerpo alargados, planos dorsoventralmente, con extremos, con extremos afilados o ligeramente puntiagudos. Perdón. Coloración amarillenta a marrón en adultos y presencia en su estructura de interés. Podemos observar que tienen ventosa oral ubicada en el extremo anterior, usada para la fijación de los conductos biliares. Ventosa ventral acetábulo, más pequeña, ubicada en la región media. Órganos reproductores, son hermafroditas, testículos bilobulados posteriores, ovario situado anterior al testículo, útero largo y enrollado. Tegumento con espinas pequeñas ayudan a la fijación en los conductos biliares. Puntos importantes para su identificación: que los adultos son alargados y planos, dos ventosas claramente visibles, la oral y ventral, y la distribución geográfica principalmente encontradas en Asia Oriental, en China, Corea y Vietnam. Prurito académico se localiza en conductos biliares, causando colestasis, inflamación crónica y en infecciones prolongadas, riesgo de colangiocarcinoma. Comentarios: podemos mencionar que el diagnóstico principal para el examen es de huevos en heces. Los adultos rara vez se pueden observar directamente en humanos y suelen estudiarse en modelos de animales. La morfología de los órganos reproductores y la presencia de ventosas son claves para su identificación. Para el ciclo biológico, los huevos de Clornosis sinensis se eliminan en heces en estado embrionario y son digeridos por un caracol, el huésped intermediario. El caracol, los huevos liberan mirácidos que se desarrollan en esporócitos y redias y cercarias. Las cercarias se liberan en el agua y penetran en peces de agua dulce, enquistándose como metacercarias. Los humanos se infectan al ingerir pescado poco cocido, salado o encurtido, o también ahumado, como metacercarias. Estas se desenquistan en el duodeno y ascienden por el tracto biliar, madurando en aproximadamente un mes. Los adultos se alojan en conductos biliares pequeños y medianos. Bueno, comenzando con los céstodos, por la Hymenopletis diminuta, que en su estadio de huevo llega a tener un tamaño promedio de 84 en un intervalo de 75 a 90. Tiene forma esférica y presencia de su estructura de interés es de que en el huevo el embrión es hexacanto o con oncósfera, presenta 6 ganchos, aunque frecuentemente se observa menos. Embrióforo grueso comparado con el embrióforo de Hymenopletis nana. Este presenta un color café. Puntos importantes para su identificación: es aproximadamente el doble de tamaño del Hymenopletis nana. La cubierta embrióforo puede romperse al presionar fuertemente el cubreobjetos y quedar libre. Bueno, para su estadio adulto, el Hymenopletis diminuta tiene un tamaño de 16 a 60 centímetros. Tiene una forma de cesto alargado, segmentado y cuerpo formado por proglótides. Cabeza que es la escólex y pequeña, redondeada y con róstelo ausente. Las estructuras de interés son que el escólex tiene 4 ventosas para la fijación en el intestino del hospedador. Proglótides maduras, contiene órganos reproductores, que es hermafroditas. Tegumento resistente, permite absorción de nutrientes directamente del intestino. Puntos importantes para su identificación es que la ausencia del róstelo y ganchos, a diferencia de Hymenopletis nana. Adulto largo y delgado, con proglótides y segmentadas. Distribución mundial, generalmente roedores humanos como hospedadores accidentales. Prurito académico, la infección puede ser asintomática, causar molestias gastrointestinales leves como dolor abdominal y diarrea. Comentarios: podríamos mencionar que el diagnóstico usualmente es mediante los huevos en heces fecales, ya que la observación directa en adultos es rara. Adultos viven en el intestino delgado del hospedador. Para el ciclo biológico, los huevos de Hymenopletis diminuta se excretan en las heces de roedores o humanos.
infectados. Los huevos son ingeridos por huéspedes intermediarios, artrópodos, como especies del género Tribolium, donde las oncósferas se liberan y penetran la pared intestinal del insecto, desarrollándose en larvas cisticercoides. Los mamíferos se infectan al ingerir estos insectos infectados. En el intestino delgado las larvas se liberan, el excólex se eversa y se adhiere a la pared intestinal mediante las cuantas ventosas. Perdón. Los parásitos maduran aproximadamente de 20 días, alcanzando una longitud mediante 30 centímetros. Los proglótides grávidas liberan los huevos en el intestino, lo que luego se excretan en las heces, y así completando el ciclo. Bueno, pasando a su hermana, que sería la Hymenoplepis nana, es también siendo un cestodo. En su estadio de huevo, el tamaño promedio es de 45 micrómetros en un intervalo de 30 a 40. Tiene una forma esférica, subesférica, y las estructuras de interés es que el embrión hexacanto u oncósfera presenta 6 ganchos, aunque frecuentemente se observan menos. El embrióforo delgado, comparado con el embrióforo de Taenia, de Tenia, presencia de dos prominencias polares, eh, cuales emergen de cada 4 filamentos polares. Para su identificación, la presencia de ganchos es característico de huevos de cestos. La presencia de un embrióforo delgado es característico del género Hymenoplepis. La presencia de dos prominencias polares de la que emergen 4 filamentos característicos del Hymenoplepis nana. Comúnmente se le llaman huevos, pero lo correcto es embrión hexacanto dentro de la cáscara del huevo, ya que tanto el embrión hexacanto como el huevo, que se forma después de unirse al óvulo, que en el espermatozoide, son etapas diferentes de desarrollo. Bueno, pasando al estadio adulto, el tamaño de la Hymenoplepis nana llega a medir de 15 a 40 milímetros de longitud. Su forma, el cesto alargado y segmentado por proglótides, cabeza que es el escólex, pequeña, con un róstelo provisto de ganchos y 4 ventosas. Presencia de la estructura de interés es que el excólex con róstelo y ganchos, además de 4 ventosas, proglótides maduras, hermafroditas con órganos reproductores bien desarrollados, tegumento especializado para la absorción de nutrientes del intestino del hospedador. Puntos importantes para su identificación: presencia de róstelo y ganchos, diferencia de clave con Hymenoplepis diminuta. Adulto más pequeño que Hymenoplepis diminuta, con proglótides segmentados. Distribución mundial, la infección frecuente a niños. El prurito académico: la infección pueden ser asintomáticas o causar dolor abdominal, diarrea y pérdida de apetito. La Hymenoplepis nana puede presentar autoinfección, aumentando la carga de parasitaria sin necesidad de que el huésped intermediario. Un comentario que podríamos mencionar es que el diagnóstico principal para su identificación es por medio de heces, por huevos de heces fecales. Los adultos localizados se localizan en el intestino delgado, donde se adhieren mediante ventosas y ganchos. Bueno, pasando al ciclo biológico de la Hymenoplepis nana, los huevos se expulsan en las heces y son inmediatamente infecciosos, pero no sobreviven más de 10 días en el ambiente. Pueden ser ingeridos por un huésped intermediarios, artrópodos como escarabajos o pulgas, donde se convierten en cisticercoides, que infectan a los humanos o roedores al ser ingeridos. En el humano, los huevos ingeridos liberan oncósferas que penetran las vellosidades intestinales y se transforman en cisticercoides. Regresan al lumen vaginal, al escólex, y se adhieren a la mucosa y maduran en adultos. En el intestino delgado, produciendo proglótides grávidas, los huevos se liberan, a través de atriogenital o cuando los proglótides se desintegran. Para la Hymenoplepis nana, también puede realizar autoinfecciones internas, donde los huevos se liberan su embrión hexacanto dentro del intestino, permitiendo que la infección persiste durante años. La vida de los adultos es de 4 a 6 semanas, pero la autoinfección prolonga la infección. Estas son, como podemos observar en las imágenes,
Bueno, la diapositiva anterior son teñidas en tricómico y hematoxilina. Bueno, pasando al siguiente cestodo, que es la tenia SPP, aquí mencionaremos dos tipos de tenia, la tenia solium y la tenia saginata. Los huevos de la tenia son esféricos y ovalados, miden entre 30 a 35 micrómetros y tienen una cáscara gruesa estriada radialmente. Contiene un embrión hexacanto con 6 ganchos, que en la etapa larval puede infectar al huésped intermediario. Su morfología es muy similar entre las distintas especies del género, lo que dificulta la identificación de las especies. Perdón, solo por análisis de huevos, ya que en la forma adulta van cambiando. Bueno, pasando a la parte adulta de Tenia solium. En su forma adulta, la Tenia solium tiene un tamaño de 2 a 5 metros de longitud. Su forma es un cesto alargado, segmentado por proglótides. El escólex con róstelo provisto de 4 ventosas y una corona de ganchos. Presencias de su estructura interex, como mencioné, está el excólex con ventosas y ganchos para fijación en el intestino del huésped. Proglótides maduras, que es hermafrodita con órganos reproductores completos, tanto masculinos como femeninos, y tegumento especializado para la absorción de nutrientes. Puntos importantes para su identificación es el escoles con róstelo y ganchos distintos frente a la tenia saginata, y en adulto grande proglótides cuadradas en tenia solium. La distribución mundial, especialmente en zonas donde se consumen cerdos crudos o mal cocidos. El prurito académico es mediante la infección intestinal por teniasis, con síntomas leves o asintomáticas. Los huevos pueden causar cisticercosis si son ingeridos por el humano, afectando el tejido como músculo, ojos o sistema nervioso. Para un comentario que podemos mencionar, que el diagnóstico principalmente por huevos proglótides en heces. Adultos se localizan en intestinos delgados adheridos a la mucosa mediante ventosas y ganchos. Bueno, ya que se mencionaron las mismas características para el huevo, pasamos mejor directo al Tenia saginata adulta. El tamaño de estas llegan a medir entre 4 a 12 metros de longitud. Tienen una forma de cesto alargado, segmentados por proglótides, y su escólex sin ganchos, con 4 ventosas, lo que le hace diferente con la otra tenia. Algunas estructuras de interés es que el exocólex son ventosas para fijación en el intestino, sin corona de ganchos. Proglótides maduras, que también son hermafroditas, con órganos reproductores completos, tanto masculinos como femeninos. El tegumento especializado para la absorción de nutrientes, y también algunas formas de identificarla es por la ausencia de ganchos en el excólex, diferente a la Tenia solium. Proglótides más largas y cuadradas, y distribución mundial se asocia al consumo igual de carne de res poco cocida o cruda. Prurito académico, infección intestinal por teniasis, generalmente asintomática o con síntomas leves, dolor abdominal, pérdida de apetito. A diferencia de la tenia solium, los huevos no causan cisticercosis en humanos. Comentarios para su diagnóstico por huevos o proglótides en heces se puede diagnosticar. Los adultos se localizan en el intestino delgado, adheridos mediante ventosas. Bueno, pasando al ciclo biológico, la teniasis es la infección de humanos por la tenia adulta, de tenia saginata o tenia solium, siendo los humanos los únicos huéspedes definitivos. Los huevos o proglótides grávidos se excretan en las heces y pueden sobrevivir varios días o meses en el ambiente. El ganado vacunado se infecta con tenia solium y los cerdos con el ganado vacunado se infecta con tenia saginata y los cerdos con tenia solium. Al ingerir vegetación contaminada, el intestino del animal, las oncósferas, eclosionan, penetran la pared intestinal y migran a músculos estriados, donde se desarrollan el cisticercos y pueden persistir durante años. Los humanos se infectan al ingerir carne cruda o poco cocida que contiene cisticercos, y en el intestino delgado, el humano, los cisticercos
Maduran durante aproximadamente 2 meses y convirtiéndose en tenias adultas que se adhieren mediante el escólex y residen en el intestino delgado. Los adultos producen proglótides grávidos que se desprenden y se eliminan con las heces. En cuanto al tamaño y fecundidad, fecundidad, la tenia saginata mide generalmente hasta 5 metros y puede alcanzar los 25, con 1000 a 2000 proglótides, cada una produciendo hasta 100.000. Los huevos de Tenia solium, el parásito Tenia solium puede llegar a medir de 2 a 7 metros, con alrededor de 1000 proglótides, cada una produciendo hasta 50.000 huevos. Bueno, el siguiente céstodo, que es Diphylobotrium latum, siendo un céstodo, tiene un tamaño en su estadio de huevo promedio de 84 micrómetros en un intervalo de 58 a 75. Este tiene una forma ovalada y presencia para la estructura de interés, el opérculo, aunque no se observa con facilidad, por la pared, también presenta una pared gruesa. Frecuentemente se eliminan en cadenas de proglótidos de color amarillento y siempre más en anchos más largos, y miden alrededor de 2 a 4 metros de largo por 10 a 12 milímetros de ancho. En su porción media se observa a simple vista el útero de color café, corto y enrollado de forma sinuosa, comúnmente llamado forma de roseta. Bueno, pasando al estadio adulto, este llega a tener un tamaño de 4 a 12 metros de longitud. En su forma, tiene forma de cesto largo y plano, segmentado por proglótides. El escólex alargado con dos surcos longitudinales en lugar de ventosas. La presencia de estructura de interés es surcos que permiten fijación en la mucosa intestinal, proglótides maduras hermafroditas con órganos reproductores completos, tanto masculino como femenino, y tegumento especializado para la absorción de nutrientes. Puntos importantes para su identificación es que el escólex con botria, no ventosas y ganchos, adultos muy largos y aplanados. En la distribución de zonas donde se consumen es en el pescado de agua, dulce, crudo o mal cocido, especialmente en la parte de Europa, Asia o América del Norte. El prurito académico, infección que puede causar teniasis intestinal, leve o asintomática. En casos de prolongados puede generar deficiencia de vitamina B12, anemia megaloblástica. Un comentario que podemos mencionar es de que su ciclo involucra 3 huéspedes: el de huevos, crustáceos de agua dulce y peces de agua dulce. El humano se infecta al ingerir pescado crudo o mal cocido con plerocercoides. Bueno, para el ciclo biológico, los huevos inmaduros de Diphylobium latum se excretan en las heces y en condiciones apropiadas maduran en aproximadamente 18 a 20 días, liberando oncósferas, y se van desarrollando en corácidos, estos ingeridos por un crustáceo, el primer huésped intermediario, donde luego se transforman en procercoides. Cuando el crustáceo es consumido por un segundo huésped intermediario, un pez pequeño, los procercoides migran a los tejidos y se desarrollan en plerocercoides, etapa infectada para el huésped definitivo. Los peces pequeños pueden ser ingeridos por peces más grandes, huéspedes parenténicos, que representan la fuente principal de la infección humana. Los humanos adquieren la infección al consumir pescado crudo o poco cocido, que contienen plerocercoides en el intestino delgado, y el plerocercoide madura en tenia adulta, que se adhiere en mucosa mediante botria. Los adultos pueden superar los 10 metros de longitud, con más de 3.000 proglótides, y liberan hasta 1 millón de huevos por día, los cuales parecen en las heces de 5 a 6 semanas después de la infección. Bueno, pasando a Diphylidium caninum, en su estadio de huevo tiene un tamaño de
de que mida 25 a 40 micrómetros. Tiene una forma esférica y la presencia de estructura de interés es que en el huevo el embrión hexacanto u oncosfera presenta 6 ganchos, aunque frecuentemente se observa menos, que ocupa la mayor parte del diámetro. También se ve como si fuera un saco con huevos, pero también es conocido como cápsula ovígera. Eh, Algunos puntos para su identificación son paquetes de huevos en frotis fecales, en el paquete típico de huevos de Diphylidium canino, perdón, y suelen contener de 8 a 15 huevos en la cápsula ovígera, cada uno de los cuales se encierran en una oncosfera. Estas oncosferas provistas de 6 ganchos se ven más claramente en su mayor aumento. Bueno, pasando al estadio adulto, estos llegan a medir de 15 a 70 centímetros de longitud. Eh, También una forma su forma tiene cesto alargado, segmentado en proglótides y rectangulares que recuerdan a granos de arroz. Cuando se eliminan en heces o adheridos al pelo, el, el escólex con 4 ventosas y un róselo provisto de ganchos retráctiles. Eh, Presencia de estructura de interés. Los proglótides grávidas con paquetes. Cada paquete contiene varios huevos hexacantos, tegumentos especializado para la absorción de nutrientes del intestino del huésped. Puntos importantes para su identificación es que los proglótides móviles o adheridas al pelo con forma rectangular y aspecto de grano de arroz. Los adultos relativamente pequeños comparados con otras tenias humanas y ciclo biológico requiere pulgas como huésped intermediario. Un prurito académico, la infección en humanos suelen ser leve, asintomáticas con síntomas gastrointestinales mínimo. Es más frecuente en niños por contacto con perros, gatos o infestados y ingestión accidental en pulgas infectadas. Podemos mencionar como comentario de que el diagnóstico para observar este parásito es por proglótides, observación de proglótides en heces o huevos dentro de los paquetes. La prevención incluye el control de pulgas en mascotas y buena higiene. Bueno, pasando al ciclo biológico, los proglótides grávidos de Diphylidium caninum se eliminan intactos en las heces o emergen en áreas perianal del huésped. En el ambiente se desintegran y liberan paquetes de huevos que ocasionalmente también se encuentran libres en las heces. Las pulgas larvarias, principalmente estas, ingieren los paquetes de los huevos y dentro del intestino de la pulga, las oncósferas se liberan y penetran la pared intestinal e invaden el, el homocele, desarrollándose en un cisticercoide. Este cisticercoide permanece en la pulga mientras madura a larva adulta. Los mamíferos definitivos son los perros, gatos y humanos accidentalmente. Se infectan al ingerir la pulga adulta con el cisticercoide en el intestino delgado. El cisticercoide madura en una tenia adulta en aproximadamente un mes y que puede medir hasta 60 centímetros de largo. Los adultos se adhieren mediante el escólex y los proglótidos grávidos se desprenden y se eliminan en las heces completamente del ciclo. Pasando a los nemátodos, comenzando con Trichuris trichura, por la fase de su estadio en huevo, esos llegan a medir un promedio de 50 micrómetros en un intervalo de 45 a 55. Estos poseen una forma ovalada y estructuras de interés es de que tiene tapones polares prominentes transparentes. Existen alrededor de 15% huevos de mayor tamaño, pero no rebasan de los 75 micrómetros. Hablando de, hablando de su estadio adulto, estos llegan a tener un tamaño, los machos de 30 a 45 milímetros y las hembras de 35 a 50 milímetros, delgados en la región anterior y más gruesos en la posterior. Tienen forma de gusano alargada con región anterior delgada que se inserta en la mucosa intestinal grueso y extremo posterior más grueso, dándole forma de látigo. Y las estructuras de interés de que en la boca es pequeña, perdón, en el extremo anterior, utilizando para penetrar y fijarse en la mucosa intestinal.
Tiene órganos reproductores visibles en la región posterior y huevos elípticos con tapones polares en ambos extremos, características claves para la identificación. Puntos importantes para su identificación, localizados siempre en el intestino grueso, ciego y colon. Los huevos son con tapones polares, obviamente, y simetría característica. Y también diferenciación de otros nematodos por forma de látigo y huevos distintivos. Un prurito académico, la infección puede causar diarrea, dolor abdominal, anemia y prolapso rectal en casos severos. Comentarios para identificación de este parásito, principalmente es observación en huevos en heces fecales mediante técnicas de flotación. El ciclo directo, los huevos embrionan en el ambiente y son ingeridos por el humano para continuar el ciclo. Para su ciclo biológico, los huevos no embrionados de Trichiura y Trichiura se eliminan con las heces y en el suelo pasan por etapas de desarrollo hasta embrionar, en un promedio de 15 a 30 días, volviéndose infecciosos en la ingestión de huevos contaminados con tierra, alimentos o humanos que permiten el eclosionar en el intestino delgado, liberando larvas que migran hacia el en estadio maduro como adultos en el ciego o colon ascendente. Los adultos se fijan a la mucosa con la región anterior enroscada y las hembras comienzan a ovipositar entre 60 y 70 días. Después de la infección, liberan 3.000 a 20.000 huevos por día. La vida útil de los gusanos adultos es aproximadamente de un año, completando así el ciclo. Ascaris lumbricoides tiene un tamaño promedio de 53 micrómetros en un intervalo de 55 a 75 micrómetros, teniendo una forma esférica y ovalada. Estructuras de interés es que está cubierta más externa albuminoidea de aspecto mamelonado y de origen uterino. La cubierta mamelonada es de origen uterino. En ocasiones puede no presentarse, siendo como huevos descorticados. Asimismo, pueden observarse huevos no fecundados llamados comúnmente huevos infértiles. Y en las muestras diluidas y almacenadas por periodos prolongados pueden observarse embriones dentro de la cáscara del huevo. Pasando al estadio adulto, estas llegan a medir los machos de entre 15 a 30 centímetros y las hembras un 20 a 35 centímetros. Estas tienen una forma de cuerpo cilíndrico, alargada y con extremos afinados, de color blanco, amarillento y rosado. Las estructuras para el parásito presentan una cutícula gruesa, lisa y brillante, boca redonda y por 3 labios bien desarrollados. En el macho posee un extremo posterior curvado, ventralmente con espículas copuladoras, mientras que la hembra es recto. Para su identificación, su gran tamaño y forma cilíndrica la hacen fácil y reconocible. Diferencias sexuales evidentes, curvaturas posteriores en el macho y recta en la hembra. Habita en el intestino delgado del ser humano. Un prurito académico es que habita en el intestino delgado y no deposita huevos en la zona anal, por lo tanto no provoca prurita anal. Podemos mencionar en comentarios que es uno de los nematodos intestinales más comunes y más grandes frecuentes en el humano. Puede causar obstrucción intestinal y complicaciones respiratorias durante la migración larvárica. Para el ciclo biológico, los adultos de Ascaris lumbricoides viven en el intestino delgado, donde las hembras producen hasta 200.000 huevos diarios que se eliminan con las heces. Los huevos fértiles se vuelven infecciosos tras 2 a 3 semanas en condiciones cálidas y húmedas. Al ingerirse las larvas, eclosionan y atraviesan la mucosa intestinal, migran por la sangre hasta los pulmones y ascienden a por un árbol bronquial y son tragadas nuevamente en el intestino delgado, maduran a adultos, completando el ciclo de 2 a 3 meses. Los gusanos pueden vivir de 1 a 2 años. Pasando con Strongyloides stercolaris, las hembras partenogenéticas miden entre 2 a 2.5 milímetros. Los machos son más pequeños, aproximadamente de 0.7 milímetros. Los huevos llegan a medir entre 50 a 58 milímetros. Para su forma, el cuerpo es filiforme y delgado, con extremos anterior
puntiagudo y los huevos son ovalados, con una cáscara delgada y transparente. Presencia de estructura de interés es que la hembra tiene un esófago largo, tipo rhabditoide, y un útero con pocos huevos. Los huevos se observan generalmente embrionados o eclosionados en el intestino, liberando larvas rhabditoides. Para su identificación, los huevos raramente se observan en heces, ya que suelen eclosionar antes de salir del cuerpo. Se identifican principalmente las larvas rhabditoides en heces frescas. La hembra adulta se localiza en la mucosa intestina y del intestino delgado, perdón, mientras que las formas de vida libre pueden encontrarse en el suelo. Un prurito académico es de que puede aparecer en el sitio de penetración cutánea de las larvas filariformes y especialmente en los pies, conocido como prurito del minero. Podemos mencionar en comentarios que Strongyloides stercolaris es un nematodo con un ciclo biológico único y que incluye fases parasitarias y de vida libre. Puede causar autoinfección, lo que permite infección persistente durante años en el hospedero. Para su ciclo de vida, Strongyloides stercolaris es complejo. Alterna un ciclo de vida libre y un ciclo de parasitario, con posibilidad de autoinfección. El ciclo de vida libre, las larvas rhabditoides eliminadas en heces pueden desarrollarse directamente en larvas filariformes infectantes o transformarse en adultos de vida libre, que se reproducen originalmente en nuevas larvas que se vuelven infectantes. Perdón, en el ciclo de parásito, las larvas filariformes presentes en el suelo penetran la piel humana y migran por el torrente sanguíneo o a tejidos hacia los pulmones, donde son tosidos y tragadas, llegando al intestino delgado. Ahí se convierten en hembras adultas partenogenéticas que producen huevos en los que nacen larvas rhabditoides. Estas larvas pueden salir con las heces o transformarse en larvas filariformes dentro del mismo huésped, provocando autoinfección y penetrar mucosa intestinal o la piel perianal. La autoinfección permite que la infección persista por años y pueda desencadenarse, el síndrome de hiperinfección en personas inmunodeprimidas. La ocinaria, los huevos de la ocinaria son ovalados, con una cáscara delgada y translúcida. Suelen estar segmentadas con 4 a 8 blastómeros. Cuando se eliminan en las heces y contienen una masa granular en su interior, la pared delgada y espacio incoloro entre la pared y los blastómeros. Estas llegan a medir aproximadamente los huevos entre 60 y 70 micrómetros. Como lo había mencionado, tiene una cáscara fina y lisa y translúcida. Pasando al estadio adulto, estas llegan a medir entre 8 de 8 a 11 milímetros, mientras que las hembras llegan a medir de 10 a 13 milímetros. Estas tienen una forma de gusano cilíndrico, delgadas y curvadas en su extremo anterior, en forma de gancho. La presencia de su estructura de interés es que aquí sí lo vamos a dividir en dos partes. La ancilostoma duodenale presenta dos pares de dientes en la cápsula bucal, mientras que el Necator americanus tiene dos placas cortantes en lugar de dientes. Ambos poseen una bursa copulatriz en los machos para la reproducción. Puntos importantes para su identificación es la forma curva en el extremo anterior, la cápsula bucal dental o con las placas cortantes. El hábitat de ese parásito es el intestino delgado y los huevos típicos en las heces. Un puritro académico es de que se producen puritros en el sitio de penetración cutánea, generalmente en los pies. Un comentario es de que las ucinarias causan anquilostomiasis y caracterizada por anemia ferropénica. Debido a la succión de sangre intestinal, la infección se adquiere caminar descalzo en suelos y contaminados. La prevención incluye el uso de calzado y adecuado saneamiento. Para el ciclo biológico, los huevos de Ancylostoma duodenal y Necator, americanos se eliminan con las heces y en las condiciones favorables. Liberan las larvas rhabditiformes. En un periodo de 5 a 10 días se transforman en larvas filariformes.
infectantes. Estas larvas penetran la piel generalmente de los pies descalzos y viajan por el torrente sanguíneo hasta los pulmones, ascienden por la tráquea y son deglutidos y llegan al intestino delgado, donde maduran adultos y los gusanos se adhieren a la mucosa yeyunal y se alimentan de sangre, causando anemia al ser humano. Los adultos pueden llegar a vivir de 1 a varios años en el intestino. Pasando ya al último nemátodo, que es Enterobius vermicularis. Estos en su estadio de huevo tienen un tamaño promedio de 55 micrómetros en un intervalo de 50 a 60 micrómetros. Tienen una forma ovalada y su estructura de interés es que el huevo es incoloro, aplanado de un lado y cubierta delgada. En ocasiones se pueden observar ya embrionado. Bueno, pasando a su estadio adulto, estas pueden llegar a medir los machos de 2 a 5 milímetros y las hembras de 8 a 13 milímetros. Tienen una forma de gusano cilíndrico, delgada, de color blanca nacarado, con extremos afilados. La hembra presenta un extremo posterior puntiagudo y el macho una curva ventral. Para su estructura de interés, cutícula finalmente estriada, 3 labios prominentes en la región bucal, extremo posterior puntiagudo en hembras y curvado en machos, esófago con bulbo posterior bien desarrollado y puntos importantes para la identificación. Este parásito es pequeño, color blanco y movimiento característico. Presencia en extremos puntiagudos de la hembra y en bulbo esofágico. Huevos con forma asimétrica y uno de los lados planos, observables en el examen de Graham. Para el prurito académico provoca intenso prurito anal, especialmente nocturno, debido a la migración de las hembras grávidas hacia la región perianal para depositar los huevos. Podemos mencionar que para el parásito exclusivo del ser humano se transmite de forma fecal oral por ingestión de huevos y embrionan. Es común en niños y puede causar insomnio. Bueno, su ciclo de vida es bastante complejo, ya que las hembras adultas de Enterobius vermicularis depositan los huevos en los pliegues perianales durante la noche, causando prurito. La infección ocurre por autoinoculación al llevarse los huevos a la boca con las manos contaminadas y por ingerir huevos presentes en el ambiente. Tras la ingestión, las larvas eclosionan en el intestino delgado y los adultos se establecen en el colon, especialmente en el ciego. En aproximadamente un mes, las hembras comienzan a poner huevos y los cuales se vuelven infecciosos en 4 a 6 horas. Y los adultos viven cerca de 2 meses. Bueno, eso sería todo por mi parte y muchas gracias.